El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, anunció hace un momento en su Twitter que han recibido alrededor de 300, un poco más de 300 cartas propuestas de candidatos para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Víctimas. En el mismo Twitter, él señala que la próxima semana el presidente de la República va a enviar al Senado su propuesta para ocupar este órgano que se ocupa justo de la atención de las víctimas de la violencia, que en los últimos 10 años solamente en desapariciones forzadas ha cobrado o ha afectado a más de 28,000 familias de personas desaparecidas. De esto vamos a hablar hoy con dos representantes de organizaciones civiles que participaron justamente en la discusión de la nueva ley de víctimas que fue promulgada el pasado 4 de enero. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión, nuestro debate de todos los días. La atención puesta en las amenazas y desafíos internos ha opacado importantes decisiones de política interna, como la elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de Víctimas, que debe atender la situación y reparación del daño de las más de 28,000 familias de desaparición forzosa y afectados por la violencia de la última década. El pasado 4 de enero entró en vigor la nueva Ley General de Víctimas después de un largo proceso no exento de controversias. La norma incluye medidas para la elección de las autoridades responsables en la atención a víctimas, así como la coordinación con entidades federativas para la aportación y manejo de los fondos de ayuda y reparación integral del daño. Dicha reforma trata de rescatar a la institución de la ineficiencia y el burocratismo que la mantuvo prácticamente desactivada desde que se creó hace 3 años. Tan solo por citar un dato, el Fondo de Atención a Víctimas sumó entre 2014 y 2016 más de 1.500 millones de pesos, pero solo se usó el 3% de esa bolsa para las víctimas. El monto es casi equivalente al presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un solo año. Entre los cambios está eliminar el órgano colegiado que le presidía para ahora establecer una dirección unipersonal, cuyo titular es propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobado por el Senado. De acuerdo con los transitorios de la reforma, el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá hacer previamente una consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Sin embargo, las organizaciones civiles se quejan de que el proceso avanza sin consulta pública y exigen que la elección se apegue a estándares internacionales de transparencia y máxima publicidad. Si hay un público ante el que las instituciones no pueden replegarse y donde tienen una oportunidad de reconectar con la ciudadanía, es con las víctimas. ¿Cuál fortaleza para exigir a Trump respeto a los derechos humanos de refugiados y migrantes si se dejan solas a las víctimas en casa? ¿Podemos reclamar remesas mientras se frenan los recursos para las víctimas? Posiciones. 1. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que con la reforma a esta Ley General de Víctimas, la CEAV se organizará de manera unipersonal a cargo de un comisionado ejecutivo con el objetivo de agilizar la toma de decisiones en aspectos que requieren reacción inmediata para atender a las víctimas. Es por ello que adelgazará su estructura y fortalecerá las áreas de asesoría jurídica y atención a las víctimas. 2. Organizaciones de la sociedad civil exigieron que el mecanismo de designación sea transparente y público en todas sus etapas para conocer los criterios considerados y los planes de trabajo que propuso cada uno, con la finalidad de que quien ocupe el cargo de titular de la CEAV cuente con la legitimidad necesaria y el apoyo de la sociedad civil para que juntos logren que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas funcione correctamente. 3. La banca de Morena en San Lázaro suscribió una propuesta de reforma para garantizar a las víctimas de la violencia el derecho a contratar la asistencia de expertos y peritos internacionales para la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en territorio nacional. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y como le decía hace un momento, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación envió un tuit anunciando que la próxima semana el presidente de la República va a presentar su propuesta para ocupar
al Senado para que ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el órgano especializado, un descentralizado de gobernación que se dedica a eso, o se debe de dedicar a eso. Su misión es atender a las víctimas de la violencia en nuestro país, comenzando pues por los 28,000 familias de desapariciones forzadas que ha dejado la última década de violencia. Y para entrarle al tema, para analizar no solamente los cambios de la ley de víctimas, sino también qué es lo que podemos esperar del nuevo titular de este organismo. Me da mucho gusto que esté conmigo aquí Jacobo Dayan, del Movimiento por la Paz. Como siempre, Jacobo, un placer. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Gracias por venir, gracias por acudir. Y Roberto Villanueva, él es el director de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos. Muchas gracias, Roberto. Gracias, José, gracias por la invitación. Gracias a ambos. Comentarle al público que justo ustedes dos estuvieron participando en las discusiones en el Senado de la República que dieron origen a la nueva ley de víctimas. Correcto. Pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nace de una demanda de un movimiento social, del Movimiento por la Paz. En 2011 se crea entrando Peña Nieto, es que se firma la ley de víctimas y se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, digamos 2012-2013. Y de entonces para acá hemos tenido una comisión con un funcionamiento errático. El arreglo institucional no funcionó, eran 7 comisionados, la comisión se fue quedando de a poco con 6, con 5, con 4, con 3, hasta que pues, muere la comisión. Tuvo muchos problemas en un inicio con una visión muy cerrada de lo que ofrecía esta ley, la ley general de víctimas. Y acabamos a pocos años necesitando una reforma. Porque 3 años, escasos 3 años. Porque la comisión no funcionó para lo que tenía que ser. Digo, dabas las cifras empezando el programa, son decenas de miles de víctimas. Hablaste de los 28,000 oficiales de desaparición, más los asesinados, más los torturados, más los secuestrados. Son decenas o cientos de miles de víctimas. Bueno, y entrando al tema de las cifras, hay una cifra, Roberto, que a mí me dejó fría, incluso aparece en la exposición de motivos de la nueva ley, y es en 2 años, de 14 a 16, se acumuló en el fondo para la reparación del daño integral de víctimas algo así como 1.500 millones de pesos, una cantidad nada despreciable que prácticamente equivale al presupuesto anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de ese dinero se ha utilizado en la reparación del daño, o se ha dado a las víctimas solamente el 3% de esta bolsa. Creo que el dato es contundente. Así es, pues nos habla de la ineficacia del sistema, ¿no? Como se formuló en un inicio en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hubo mucha burocracia, ¿no? De hecho, el mayor de los gastos está en mantener a la burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ese fondo se estuvo gastando en salarios en vez de otorgarse en diferentes medidas de atención. O sea, no, hay dos fondos. Yo me estoy refiriendo a la reparación del daño. No, uno es el fondo de operación, que efectivamente es una operación muy robusta. Creo yo que la nueva SEAP tendría que tener gastos mucho más moderados. O sea, una estructura burocrática grande. Tendría que tener una estructura mucho más funcional, ¿sí? Mucho más austera. Estás tratando con la población más golpeada en los últimos años. O sea, seguramente víctimas y personas marginadas, pobrezas, serían los colectivos más golpeados. O sea, de los vulnerables, los más y del fondo afectados, que tendría que irse renovando cada tanto, porque se tendría que gastar de manera completa conforme las víctimas fueran necesitando la reparación. Y ojo, la reparación no es nada más efectivo. De hecho, es una visión muy perversa decir el Estado mexicano va a cambiar víctimas por dinero, desaparecidos, torturados, asesinados, y yo te doy un dinero, como pues, es una visión muy perversa. Entonces, con todo y lo perverso, como bien dice Roberto, se convirtió en una caja burocrática, una réplica de cualquier otra institución del Estado mexicano, que tendrá que cambiar para de manera más eficiente entregar los recursos, pero no nada más la reparación es efectivo. O sea, no es una ventanilla donde entregan cheques. Hay que entender que la reparación a víctimas incluye mucho más que tratamiento eso. Psicológico, asistencia familiar, regeneración del tejido, garantías de no repetición, apoyar en temas de memoria y verdad. Es decir, las víctimas quieren saber qué ocurrió, que se recuerde el evento en casos emblemáticos,
que se abone a la justicia, y hoy en día la CEAB ha venido operando por esta estructura que tenía y una visión muy burocrática que tendrá que cambiar a una estructura mucho más ágil, cercana a las víctimas y de apoyo, a ofrecer una reparación integral y no nada más cheques. Se restringieron a entregar cheques y lo entregaron mal. A ver, sí dieron en algunos casos dinero, digamos así, nada más en efectivo, pero también al final, por lo menos de la gestión de Rochín, se metieron al asunto de las fosas clandestinas de Morelos, y entiendo que también se metieron al asunto de Coahuila. Así es, en el caso y digamos que con la misma estructura burocrática, no había habido todavía la reforma de la ley. Así es, pero bueno, en el caso de las fosas clandestinas del estado de Morelos, estábamos iniciando apenas un proyecto justo para que las familias pudieran tener acceso a un fondo donde se pudiera recuperar los gastos que se llevaron por el peritaje independiente en el caso de Tetelcingo. Sin embargo, pues no se pudo concretar con el cambio de presidente, ¿no? A pesar de tener algunos convenios firmados. Y bueno, también en el otro caso que mencionas, en el cual pues el Colmex, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, junto con Sergio Aguayo, Jacobo, etcétera, hicieron una investigación. Piloto, ¿no? Así es, ¿no? O sea, un proceso de política de memoria, ¿no? Y un proceso de política de verdad, exactamente, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, como bien lo dice Jacobo, el tema de la atención a las víctimas no es un tema monetario, sino que está centrado principalmente en memoria, verdad, justicia, y para las familias de las víctimas llegar a saber y conocer exactamente qué es lo que sucedió, ¿no? Digamos, el por qué, las causas y cuáles son las consecuencias, y en el caso de las personas desaparecidas, dónde están sus seres queridos. Pues bueno, este modelo de trabajo, esta investigación que se llevó a cabo en Coahuila, pues creemos que se tiene que repetir en muchos estados y en muchos casos de la República. Ahora, ya eso se corrigió, hay una nueva ley, ya no va a ser un órgano colegiado de 7 personas que dirija la institución, sino solamente una persona, va a ser un órgano unipersonal. ¿Cuáles son las características que tú ves, digamos, del perfil de la persona que debe estar ahí? Mira, el nuevo formato... O sea, lo que debe proponer Peña. Sí, la nueva estructura es una estructura donde las organizaciones y los colectivos de víctimas, estuvimos discutiendo en el Senado, habían algunas diferencias. Hay una junta de gobierno donde participan 4 instancias del Estado mexicano, Gobernación, Secretaría de Salud, PGR, si no mal recuerdo, y Educación, por ahí a lo mejor se me va una, y 4 lugares para sociedad civil. Y junto a esta junta de gobierno hay una asamblea consultiva de sociedad civil. Lo que es importante es que la nueva estructura tenga vínculos muy cercanos, más con los colectivos de víctimas, las organizaciones que representan víctimas, que en una lógica de estructura de gobierno. Es decir, tendrá que tener los canales necesarios y las palancas necesarias al interior de las instituciones del Estado para procurar la reparación a víctimas, pero su vocación tiene que estar volcada a las víctimas, no volteando a las instituciones del Estado, sino a las víctimas. Ahora, bajo esa lógica tendrá que haber una buena representación geográfica de colectivos de víctimas que exijan al interior de la Junta de Gobierno y de la Asamblea el buen funcionamiento de la Comisión Ejecutiva. Y él o la titular de la nueva comisión, pues lo que tendrá que hacer es tener como prioridad mantener una estructura ágil, no tan pesada. No burocratizada. No, porque aquí en México lo que hacemos es creamos instituciones, pero como por arte de magia se convierten en elefantes blancos. Sí. Es tener algo muy ágil, volcado a víctimas. Es decir, uno de los mayores pendientes que hay en el Estado mexicano son las víctimas, y no son agenda de nadie. Cuando se aprobó la ley, por ejemplo, se le dio muy poca cobertura, es decir, las víctimas... Y ahora mismo, la verdad es que la selección no está haciendo mucho. Hoy hay un tuit de Campa diciendo ya llegaron 326 cartas propuestas de candidaturas. Sin embargo, eso no significa que sean 326 candidatos, sino de lo que se ha estado filtrando, lo que se ha estado diciendo por ahí, son 6 o 7. De los 6 o 7 nomás que se han manejado, ¿tú ves que cumplan con el perfil o con las características que está diciendo Jacobo? Bueno, nosotros como espacio, como Movimiento por la Paz, como universidad, nos hemos sentado a platicar con varios de ellos y varias de ellas. Sin embargo, creo que más que hablar acerca de las personas, ¿no? Como bien lo dice Jacobo, es el perfil que se necesita, ¿no? Entre otras cosas, y algo que se ha pedido, porque los colectivos de familiares, justamente en esta apertura
de la Asamblea Consultiva. Para empezar, quieren estar ahí, ¿no? Esta asamblea es muy parecida como en el consejo que participaste hace algunos años del mecanismo de protección, sí, ¿no? Donde bueno, las familias están solicitando estar, ¿no? Porque pueden ser expertos o académicos o académicas o colectivos de familiares de víctimas. Lo que ellas están pidiendo es participar dentro de esta asamblea. Entonces, a todos los candidatos y candidatas les hemos dicho, las familias quieren estar, ¿no? Primero. pero de los que con los que has hablado, ¿sí tienen esa, por ejemplo, esa vinculación con la sociedad civil o no? Yo creo que Porque ese es todos lo tienen- primero que acaba de poner sobre la mesa. menores, algunos con algunas características a favor, algunos con otra. A mí me parece que lo importante sería los programas de trabajo que se van a llevar a cabo y con qué autonomía. Esa sería la segunda característica. Sí, claro, habría que ver el programa de trabajo. Sí, y bueno, también... ¿A ustedes les presentaron el programa nos de trabajo? presentaron algunos programas de trabajo. También les pedimos, bueno, mejorar la estructura, ¿no? Que ya se está haciendo. También que se pusiera énfasis en el perfil de las personas que están atendiendo. O sea, las familias, una de sus principales quejas es la revictimización de la misma SEAD. O sea, un aparato que se dedica a atender a las víctimas los está haciendo... Soy una víctima y Exacto. llego y me maltratan. Por tanto, Exactamente. me vuelvo a Trámites victimizar. burocráticos y el registro y le faltó el sello y vaya a la oficina 54 y yo vivo en Durango y cómo le hago, pues la oficina de allá no funciona y la bien. agilización de los trámites, hacer también la revisión justamente de estos perfiles de las delegaciones, revisar el perfil de la asesoría jurídica, de las personas que están laborando en la asesoría jurídica. Tengo que hacer hablando del proceso para la elección de el nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Un proceso que debe desembocar la próxima semana con la presentación por parte del presidente de la República al Senado de su propuesta en un nuevo órgano unipersonal. Estamos hablando con Roberto Villanueva, el director de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos, con Jacobo Doñán. Me quedé contigo, Jacobo Doñán, del movimiento por la Paz. Y en efecto, hay, a pesar de que Roberto decía, sí nos hemos reunido con algunos candidatos y las familias están exigiendo entrevistarse y participar en el tema, pero al mismo tiempo hay ya algunos desplegados, han salido públicamente con comunicados diciendo, oigan, necesitamos que sea un proceso de máxima publicidad, de transparencia y de mayor discusión pública. O sea, es difícil concebir un proceso de esta importancia sin que haya un debate público sobre el perfil, el trabajo y las propuestas que cada uno está poniendo sobre la mesa. Porque así ha sucedido más en otros nombramientos. Sí, mira, incluso podríamos analizarlo a la luz de lo que acaba de ocurrir hace un par de días. Se acaba de nombrar el Consejo Ciudadano, que será parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Un proceso con una metodología clara, transparente, abierta, con comparecencias de los 10 y tantos, 16, 17 candidatos que hubo para elegir 5 en sesiones abiertas que presentaron sus currículums, sus proyectos. Ese sería lo ideal. Cuando estábamos discutiendo la ley, lo que se pedía era un procedimiento por el cual se presentaran las candidaturas, hubiera respaldos de algunos otros y se presentara una terna que fuera al Senado a discutirse, donde el Senado pudiera conocer los proyectos. O sea, no solo decir sí o no. Exacto, hoy en día lo que va a pasar es de que el presidente va a mandar un nombre, que quién sabe qué ocurra allá adentro en esa caja negra de presidencia, de gobernación, para decir él o la elegida es este o esta, y después en el Senado discutirán. No sabemos cómo va a dar eso. Lo ideal hubiera sido tener proyectos, candidatas y candidatos, y Senado y sociedad civil interactuando. Es que el Senado lo que están dejando en este esquema es simplemente la capacidad de ¿Sí o no? de sanción, de censura. Sí, ahora, ¿Censura o no censura? Como Eso está la es ley, lo que es raro, es de que esta primera ocasión con esta nueva ley es un solo nombre. Y un transitorio. Y la siguiente, en adelante, ya es eterna. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué quedó así de la elección en el Senado? Digo, ¿Cuál es la razón? tener control en este primer nombramiento, es decir, que la Control sobre, o sea, el que nos llevará al fin del actual sexenio. Sí, de hecho es transeccional, porque en esta primera ocasión es un periodo de 3 años que pues estaría iniciando en unas Hasta semanas. el primer año del próximo gobierno. Así es, ¿no? Entonces, de hecho nosotros desde abril del año pasado, que fue cuando empezamos a solicitar desde el Movimiento por la Paz esta reforma, ¿no? Y que bueno, fueron pasando varios filtros, digamos, y varias negociaciones con el Senado de la República, y que hoy nos lleva a esto, ¿no? Nosotros desde un inicio solicitamos esta parte, ¿no? que dice Jacobo, sin embargo, pues no se ve... no se lleva a cabo a partir de la reforma en el Senado, y pues lamentablemente en esta primera ocasión
pues no va a suceder eso. A mí me llama la atención una cosa, y es de los nombres que están sobre la mesa, la mayoría han sido funcionarios de gobernación o actualmente están trabajando en la Secretaría de Gobernación. Y me llama la atención por dos razones. Una, porque pues, incluso algunos han trabajado en la propia comisión anterior y como órgano de gobernación, pues, digamos que alguna responsabilidad han tenido en la suerte o en el desempeño de la propia comisión. Por un lado, y por otro lado, preguntar si el perfil que acaban ustedes de poner sobre la mesa casa bien con funcionarios que vienen de la propia República. La convocatoria fue una convocatoria abierta, o sea, te pudiste haber inscrito tú, yo, mi tía, quien sea. Hoy los nombres que conocemos son los que se han filtrado en los medios, no sé de los 320 y tantas cartas de apoyo, cuántos candidatos o candidatos habrá, pero bueno, lo que son más o sabemos, menos 6 o 7. esos son los que conocemos, sí, que se ha movido. Me parece que, digo, yo no conozco a todos, de los que yo conozco creo que hay 2 o 3 que podrían tener, funcionando de maneras distintas cada uno, es decir, no tienen los mismos perfiles ni los mismos proyectos, que podría funcionar. Digo, yo no podría hablar mucho, yo trabajé cercano al final de la administración anterior, donde se sacaron estos proyectos, por ejemplo, como el caso de las fosas de Tetelcingo o la investigación que se hizo en proyectos de Memoria y Verdad. Es decir, conozco a los candidatos, sé que algunos, todos vienen de este sector, es decir, no hubo candidatos hasta donde yo conozco de que vengan de colectivos, de víctimas directamente. Son los que están apuntados y son los que hay. Es curioso, pero también, es curioso que no surjan candidatos del propio movimiento de víctimas. Yo creo que algo importante que hay que tomar en cuenta es que designen a quien designen. O sea, los colectivos de familiares de víctimas son bastante aguerridos, digamos. De hecho, son un sujeto social que se construye a partir del movimiento por la paz. Cada día hay más colectivos, cada día hay una exigencia mayor, o sea, no se quedan con los brazos cruzados, digamos, ¿no? Creo que al momento de hacer la designación se tomará en cuenta, y esperamos que se tome en cuenta, pues todas estas postulaciones que sí vienen también de expertos y expertas, de colectivos de familiares de víctimas y de académicos. Que postulaciones te refieres a las cartas que están acompañando, ¿no? o a los candidatos. No, bueno, a las cartas y a los candidatos, digamos, porque cada candidato tiene las cartas de postulación que pues no se postulan a sí mismas, sino que hay colectivos, expertos o académicos o académicas que postulan a estas personas. Al momento de la designación, que va a ser en unos días, ¿no? Seguramente en caso de que no cumpla con la legitimidad, pues los colectivos familiares lo pedirán y exigirán el cambio, ¿no? Bueno, pero para que eso se dé, tiene que abrirse, digamos, algún tipo de espacio de discusión para conocer las cartas, para conocer los postulantes, para conocer los proyectos de trabajo. Estamos hablando de un tema central o que debería estar en el centro de la agenda de discusión pública, pero lamentablemente no lo está, y es el de las víctimas de la violencia. En la próxima semana se nombrará al nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y ha habido, Jacobo Dayan, el reclamo de muchas organizaciones diciendo no está habiendo la discusión que se necesita, y ahí lo engarzo con la pregunta que me parece muy pertinente que tú decías en el corte, y es, en el fondo, quizá el eje tendría que decir qué es lo que están esperando las víctimas de este proceso y de la propia comisión. Sí, más allá de la grilla, que digo, es inevitable caer en ella en estos momentos, sobre todo por el tipo de procedimiento en el que acabó con la ley, es decir, esta discusión tendría que haber llevado a cabo con proyectos, con propuestas en el Senado, habiendo 3 candidatos o candidatas, sería lo ideal. El formato es 1, entonces, bueno, pues es con el que tendremos que vivir. Parte incluso de la decisión fue decir, bueno, ya que pase la ley, porque lo que urge es que la SEAP funcione. Lo que hoy habría que sentarnos a decir es qué tipo de SEAP requiere el país y qué hacer en los estados, porque desde que salió la ley, es decir, en los estados hay un abandono absoluto. Hay comisiones, en algunos casos hay comisiones, en algunos casos reparan mal, en otros no reparan nada. Es decir, estamos volteando a ver lo que ocurre a nivel federal, y a nivel estatal hay un abandono absoluto. Tendríamos que tener a las víctimas como sociedad, como medios, como gobierno en el centro de la discusión, y saber que la reparación integral otra vez no son nada más cheques. Es decir, las familias necesitan apoyo económico, muchos han perdido a padres de familia, es decir, se necesita, el Estado tiene que hacerse responsable de ello. Eso ha ocurrido en todo el mundo, vamos, no estamos inventando algo, pero también hablar de que la sociedad mexicana necesita saber qué pasó. Yo les pido que hagan una reflexión, digan qué evento traumático de nuestro pasado sabemos bien a bien qué ocurrió, ni uno.
Entonces, temas de memoria, de verdad, garantías de no repetición, es decir, que el desaparecido no vuelva a desaparecer. Es decir, que no haya en una región uno y otro y miles y miles y miles, que haya un proceso serio de búsqueda de personas desaparecidas, un banco, no queremos sacar una ley de desaparición. Pero déjame cortarlo, porque de lo que dices, parte de qué esperan las víctimas, me preocupa el tema de los estados, porque la nueva ley permite la capacidad de atracción. Es decir, cuando en los estados no respondan a sus demandas y a sus problemáticas, la federación, la comisión ejecutiva va a poder atraer el asunto. Sí, y o sea, va a ser una cascada. ¿qué institución puede darle servicio a este nivel a 300,000, 500,000, 600,000, no sé cuántas mil? Y ese es otro de los la temas pregunta, de la porque reforma, ¿no? El así tema de la es. subsidiariedad, ¿no? Por ejemplo, se me pone el caso de Morelos. En Morelos, aproximadamente en la delegación, se están llevando 350 casos, con tan solo 2 abogados, 2 psicólogas y 2 trabajadoras sociales. Y el número de víctimas debería ser mucho mayor. Sí, pero además es absolutamente imposible que esas 6 personas atiendan esos casos. Entonces también en un tema subsidiario, hoy con la reforma a la ley, se podrá contratar a personas externas, digamos, para hacer su seguimiento jurídico, psicológico, etcétera, ¿no? Con la finalidad de que justamente, o sea, no hay sistema en México que pueda atender la barbarie de los últimos 10 años. O sea, no existe. Pero incluyendo los peritajes, ¿no? También es otra de las cosas que también las víctimas esperan, que puedan acceder a peritajes independientes, ¿no? A ver, pero eso la nueva ley cerró la puerta. Peritajes, por ejemplo, internacionales. Abre la puerta a lo nacional. La cierra, ¿no? A lo nacional sí, pero no a internacionales. A lo nacional. Y a lo internacional cuando no haya la capacidad en México, lo cual... Bueno, pues pero es que hay todo, tenemos peritos, el asunto es que generen confianza en las víctimas, es la pregunta. Pero es que la ley no quedó así, ¿o sí? Por eso, y la ley... Ya se va a presentar una reforma, de hecho otra reforma en diputados por Morena, por Araceli Damián, que va a presentar la próxima semana incluso, una reforma justo a este artículo recién reformado, porque también esa es otra de las discusiones. O sea, nosotros pedimos algo mucho más amplio en la reforma, ¿no? Ahora, con el Senado vamos a seguir pidiéndolo, o sea, porque creemos que tiene que integrarse otros cambios, como es esta parte de que no sea un tema de que sea yo o no, sino que simplemente sea decisión de las familias si acceden a un peritaje nacional o internacional independiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todavía creemos que con esta reforma tenemos pues que buscar esta refundación de la SEAB a la brevedad, ¿no? Pero también en todo lo que faltó, ¿no? Como por ejemplo el fondo, ¿no? A pesar de que pareciera mucho. Pero es que para el nivel de la problemática claro, no alcanza. A ver, el fondo tiene unos recursos impresionantes, 1.500 millones. No alcanzaría, no alcanzaría para el tamaño. Pero menos si solamente gastas el 3% de las víctimas. Sí, porque haces una burocracia que hace ni siquiera prácticamente... discuto, o sea, es que no se está utilizando el dinero para eso. Así es decir, perdimos 3 años de una operación por una estructura disfuncional y una lectura muy pequeña de lo que se podría hacer. Creo yo que al final empezó a cambiar esto, es decir... La nueva ley, el órgano unipersonal enviado por el presidente, ¿va a dar la suficiente fuerza para no perder tiempo de aquí a los próximos 3 años? Pues primer año del próximo sexenio, que es cuando el tiempo que duraría el encargo. En buena medida dependerá de lo bien que se articule sociedad y Estado en la Junta de Gobierno y en la Asamblea, es decir, allá adentro, por eso es lo que se peleó, que haya presencia, que esté empujando esto y que otras instancias, PGR, también colaboren, porque esto no sale solo. Ahora que también cumplan con la ley los estados que no tienen sus comisiones ejecutivas locales, ¿no? Por y ejemplo, los que tienen, que los echan a andar. Las que tienen, que no se queden solo en manos de los gobernadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es pues realmente la carga que trae o que traerá la nueva persona designada por el presidente y bueno, también tendrá que cargar con ese bajo porcentaje de aprobación del propio presidente. Mi pregunta, ¿eso le afecta? Pues evidentemente el nombramiento sale de presidencia, de gobernación y hay todo un halo. Por eso es importante ver qué organizaciones o quién es la persona arropan a los candidatos, al candidato o candidata que salgan elegidos y que lleguen al Senado, en teoría, una discusión. Ya vimos la discusión. Pero ¿se podría haber hecho una discusión amplia? Pues, sí, porque pero si se hizo estaba en manos del Senado, claro, digamos, no hacerlo, pero lamentablemente algo limitaba al Senado para decir vamos a citar a los 6 o 7, que más tampoco son tantos. No, porque la ley dice que es 1. Sí. Es decir, esto tendría que haber salido desde el transitorio de la ley. Que nosotros lo que pedíamos los colectivos ahí y los expertos era que sea una terna.
y que esa terna se discuta proyectos en Senado. No se decidió, bueno, ya está ahí, es la CEAP que hay, tenemos un rezago de 10 años, no podemos seguir cargando. ¿Quién tendría que haber convocado entonces la discusión? ¿Presidencia? No, la discusión, ¿cuál? ¿En la ley? Si hubiera habido, para poder discutir estos 6, los 6 que están En la los ley, 6 que llegaron a cuando se gobernación. hizo la ley, tendría que haber accedido a un formato más abierto, tanto el Senado como Gobernación, y no quisieron que en este primer nombramiento fuera en este formato. Bueno, eso es lo que hay. Bueno, pues ahí está la discusión. Próxima semana Campa dice que va a presentar el presidente a su propuesta. Tiene 30 días, ¿no? 30 días hábiles a partir del 4 de enero que fue promulgada la ley. Bueno, en el tuit ya dijo que es la semana que entra, y como hoy en el mundo se gobierna por tweets, pues ya creemos que ya no hay que hacer boletín de prensa, este tuit ahora. Y yo creo que, bueno, para terminar un poco también, creo que en el momento de la designación, sea quien sea, ¿no? Las familias, los colectivos, pues estaremos exigiendo lo mismo para quien sea, ¿no? O sea, justamente a partir de incluso varios conversatorios que se ha hecho con familiares de víctimas, ¿no? Esta parte de disminuir la burocracia, disminuir los trámites burocráticos, inclusive hasta los mismos procesos de contratación, pues, y los protocolos de atención. Ahí está, tendrán a mí se me fue el tiempo, perdóname que te corte así, Roberto, se me fue el tiempo, me están cortando. Muchas gracias, Roberto, director ejecutivo de atención a víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos, Jacobo Dayan, del Movimiento por la Paz, muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.